Los libros de la Biblia. La Biblia es un conjunto de 66 libros inspirados por Dios que sirven de guía para la vida de todo creyente. Esos libros fueron escritos por más de 40 personas a lo largo de cerca de 1500 años, pero todos cuentan la misma historia y tienen el mismo mensaje. Esto es así debido a que el verdadero autor de la Biblia es Dios. Antiguo Testamento. Génesis, habla sobre la creación del mundo, el pecado y sus consecuencias, y el pacto de Dios con Abraham. Éxodo, relata cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud y lo guió hacia la tierra prometida. Levítico, especie de manual con las leyes de Dios para su pueblo. Números, contiene censos y leyes de Dios para su pueblo además de relatos sobre la rebelión del pueblo. Deuteronomio, recordatorio de la ley y de la importancia de obedecer a Dios. Josué, narra la historia de Josué como líder y la entrada del pueblo a la tierra prometida. Jueces, relata la vida del pueblo bajo el liderazgo de los jueces y el efecto de las decisiones que ellos tomaron. Ruth, narra la historia de Ruth, historia de amor, de fidelidad y de redención. 1 Samuel, cuenta la vida del profeta Samuel, el último juez, y de Saúl y David, los primeros reyes. 2 Samuel, se enfoca en el reinado de David y en la importancia de obedecer a Dios. 1 Reyes, habla sobre el reinado de Salomón y la división del reino. 2 Reyes, relata la historia del reino dividido, Israel y Judá. 1 Crónicas, recuento de la historia del pueblo y del reinado de David con énfasis en las genealogías. 2 Crónicas, narra el reinado de Salomón y de otros reyes, y las consecuencias de la decadencia espiritual. Esdras, relato del final del exilio en Babilonia y el regreso del pueblo de Israel. Nehemías, habla sobre la perseverancia de Nehemías al animar al pueblo a reconstruir los muros de Jerusalén. Esther, historia de la hermosa joven judía, Esther, y de cómo salvó a su pueblo de la exterminación. Job, narra los sufrimientos que pasó Job, un hombre justo y temeroso de Dios. Los Salmos, colección de cánticos, oraciones y poemas de alabanza y adoración a Dios. Los Proverbios, libro con instrucciones morales y consejos que enfatizan el vivir con sabiduría. Eclesiastés, habla sobre la vanidad y la búsqueda del significado de la vida. Cantares, libro dedicado al tema del amor en toda su expresión. Isaías, contiene las profecías de Isaías y enfatiza que la salvación viene solo por parte de Dios. Jeremías, relata cómo Dios llamó a Jeremías y el llamado de Dios al pueblo para que se arrepintiera. Lamentaciones, contiene una serie de lamentos por la decadencia espiritual de Judá y la destrucción de Jerusalén. Ezequiel, el libro habla del llamado y ministerio de Ezequiel, pero sobre todo, enfatiza la soberanía de Dios. Daniel, narra la vida de Daniel y de sus 3 amigos en el exilio y destaca el reinado de Dios sobre todo. Oseas, la relación de Oseas con su esposa infiel sirve para mostrar el amor y la fidelidad de Dios ante su pueblo infiel. Joel, advertencias sobre el juicio de Dios y llamados al arrepentimiento como nación. Amós, anuncia el juicio de Dios contra la corrupción y contra la vida pecaminosa. Abdías, advierte del castigo que Dios traería sobre Edom. Jonás, relato del llamado misionero que Jonás recibió para ir a Nínive y su lucha contra ese llamado. Miqueas, habla del juicio que Dios traería sobre el pueblo rebelde e idólatra y la restauración que le seguiría. Nahum, anuncia la caída de los asirios y la ruina total de Nínive. Habacuc, diálogo entre el profeta Habacuc y Dios sobre los misterios de Dios y su justicia. Sofonías, anuncio del juicio de Dios sobre las naciones y de la venida del día del Señor. Ageo, exhortación a la reconstrucción del templo y reclamos debido a la desobediencia. Zacarías, llamado al pueblo a despertar espiritualmente y a comenzar a reconstruir el templo. Malaquías, expresa el amor y la fidelidad de Dios hacia Israel, su pueblo infiel, y anuncia la venida del Señor.